Fernando te saluda. No lo tengo a Felipe. Hola. Hola, hola, hola. Ahora sí, ahí te estoy escuchando, Felipe. Buen día, Fernando te saluda. ¿Qué tal? Muy buen día, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Felipe, a ver, en esto que nos lleva como periodistas siempre a escudriñar un poco más, a mirar un poco más a fondo, el otro día nos sorprendíamos con la magnitud del terremoto, la furia del terremoto en Venezuela, pero al mismo tiempo también nos surgía el interrogante, ¿por qué tanto colapso de edificios? ¿No? ¿Por qué esta situación que se está dando y que vemos cómo edificios se derrumbaron enteros? Están hablando casi que de 1000 edificios que se han venido abajo, que han sido afectados. Digo, ¿hay algo más que la fuerza de la naturaleza para generar este tipo de cuestiones? Sí, sin duda. Esto es una combinación de factores. A nosotros, independientemente que por supuesto nos apena de una manera terrible, nosotros desde Copaipa siempre luego de estas tragedias, hemos viajado a los lugares, a las zonas cero para aprender, ¿no? Uh -huh. Hemos ido a Chile, hemos ido a Ecuador, hemos ido a Turquía. Y Turquía ha sido una tragedia muchísimo más grande que esta en términos no solo de colapsos de edificios, sino de vidas, ¿no? Uh -huh. Y desgraciadamente de las tragedias se aprende. En muchos casos se trata de combinaciones en donde por ahí tenés la cuestión estrictamente del efecto sísmico, Sí. y también muchas veces hay negligencia humana. En Uh Turquía, -huh. por ejemplo, se detectaron cantidad de edificios que no cumplían con las normas sismos resistentes, Uh -huh. donde muy por el contrario a lo que la gente cree que cuando se diseña un edificio sismo resistente no le va a ocurrir nada con el sismo. No es así. Uh -huh. El diseño sísmico tiene como finalidad que el edificio no colapse, pero puede quedar semidestruido, o sea, no Claro. utilizable, pero que no colapse, ¿no? O sea, que disipe la energía por rótulas determinadas, o sea, que responda a un determinado tipo de falla, pero que no caiga arriba de la gente, ¿me comprendes? Claro. Fíjate vos que hay muchos edificios que no han colapsado Uh -huh. en, en ninguno de estos lugares que te he comentado, y otros sí, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, algunos no respondían a este diseño. Uh Pero -huh. particularmente la situación en Venezuela tiene que ver con que el sismo de diseño con el que uno trabaja ha sido sobrepasado por el efecto de dos sismos simultáneos Uh -huh. que se han potenciado, ¿no? Con un efecto que se conoce como el efecto onda, ¿viste? Sí. Entonces han sido dos sismos de más de 7 grados Uh -huh. en la escala de Mercalli, que han hecho que fuera un sismo de ponerle de 10 grados, no Claro. te puedo decir exactamente porque es difícil medirlo, Uh -huh. pero esto es así. ¿Por qué? Porque generalmente un sismo se produce en una dirección Uh -huh. y o hacia arriba y hacia abajo, como Sí. onda, ¿no? Uh -huh. Y en este caso ha venido de dos direcciones diferentes, entonces Claro. lo han sacudido al edificio en los ejes X o ejes Y o Uh -huh. diferentes inclinaciones, con lo cual ha tenido una demanda mucho más grande. A Claro. pesar de eso, hay edificios que se han sostenido, ¿no es cierto? Sí. Edificios de altura. Uh -huh. Y hay viviendas de pocos pisos que han colapsado. Entonces, eso es otra cuestión a estudiar y no tengas duda que Copaipa, una vez que baje la espuma, porque en este momento es un momento para rescatar, Sí. para identificar qué edificios hay que terminar de voltear para que no colapsen y no pongan en riesgo más vidas y demás, Uh -huh. vamos a viajar también acá a Venezuela a Sí. aprender de esta nueva tragedia para seguir luego Uh -huh. con las universidades informando a nuestros profesionales y mejorando toda la normativa, ¿no? Sismo Claro. resistente. Uh -huh. Bueno, a propósito de lo que vos decís, ¿no? Normativa sismo resistente, la sospecha de Venezuela es que a lo largo de todo este periodo, sabemos lo que ha vivido Venezuela
políticamente, se habían relajado mucho normas, ¿no? Es como que, bueno, sí, la corrupción trasciende absolutamente a todo y entonces se van relajando normas, se construye, muchas veces decían materiales que no han reunido tampoco las condiciones necesarias, ¿no? Es muy probable, nosotros lo hemos verificado a esto en Turquía Uh-huh. y hoy actualmente hay miles de personas que están presas por haber incumplido con los protocolos y las normativas, ¿no? En la construcción sismo-resistente obviamente es mucho más cara, es mucho más onerosa que una construcción simple. Si vos algún día viajas a Buenos Aires y ves un edificio en construcción de 50 pisos, Uh-huh. va a ver que las columnas a la distancia parecen palillitos. En Claro, cambio acá un edificio de 6 pisos es una cosa enorme, viste, que con sí. una densidad de armaduras tremendas y demás. Y obviamente eso representa un costo tremendo, mientras que en Buenos Aires el costo de la estructura puede ser 15%, en Salta podría llegar hasta el 45%, ¿no? Uh-huh. Y eso obviamente te está hablando de mucho dinero, pero obviamente la vida no tiene precio. En lugares donde por ahí se hace la vista gorda, donde se ha hecho muchas veces la vista gorda y luego nos castigó una tragedia como esta que ha pasado ahora en Venezuela, bueno, verdaderamente no hay dinero que alcance para lamentar la vida humana, ¿no? Uh-huh, tal cual. Bueno, más de una vez hemos hablado, ¿no? Con el Copaipa, con vos, con gente del Copaipa, respecto de cómo Salta, ¿no? Que estamos en una zona sísmica, hay que construir, hay que preservar, hay que cuidar justamente. ¿Cuántas veces las campañas del propio Copaipa es tratar de normalizar estas construcciones que se hacen en las casas, ¿no? Sobre todo en estas épocas donde más de una vez la familia dice, bueno, construite arriba del techo de la casa del papá y la mamá un par de piezas, ¿no? Y si no lo haces bien, después sufrimos las consecuencias. Es así, por eso nosotros siempre recomendamos contratar a matriculados profesionales, porque realmente las cuestiones relacionadas con la vida son de cuidado, ¿no? No solamente las normas sísmicas, sino también las normas eléctricas, lo que es higiene y seguridad. Y es por eso que nosotros hoy mismo vamos a reunirnos en el Copaipa, un comité de especialistas y una serie de invitados y todo aquel que le interese y conozca la problemática, porque vos sabés que Salta tiene un plan de gestión del riesgo sísmico, ¿no? Uh-huh, sí. Pero se ha relajado un poco este último Uh-huh, tiempo, ¿no? Entre defensa civil, organismos provinciales, municipales y paraestatales, nuestro consejo profesional y demás, se ha elaborado en su momento un plan de gestión del riesgo sísmico y eso te permite minimizar la vulnerabilidad y ser más resiliente ante una tragedia. Y vos fíjate que hace tiempo que no se están haciendo los simulacros que deberíamos estar haciendo, no exacto. se está informando a la población Uh-huh, qué es lo que debería hacer. Vos si vas a Copaipa a cualquier charla vas a ver que antes de empezar la charla nosotros proyectamos un video donde le informamos a todos los asistentes cómo tienen que proceder si mientras se da la charla se produce o un sismo o un incendio, por uh-huh, ejemplo, y vos eso no lo ves cuando vas a otros lugares y no te lo están en este momento informando uh-huh. en las instituciones escolares y demás, donde por un lado la gente se olvida y Tal por cual, otro sí, lado sí. también se renueva el público, ¿no? Uh-huh, En organismos no solo públicos, también privados, en organizaciones de todo tipo, empresas en donde trabajan a veces cientos de personas, en fábricas, en edificios en altura, también hay que informar a los uh-huh. propietarios cómo proceder. Bueno, creo que vamos luego de esta reunión, impulsar estas actividades que, por supuesto, lo más importante que es el plan de gestión del riesgo sísmico Uh-huh, está, pero claro. Uh-huh. hay que actualizarlo, hay que difundirlo y, por supuesto, hay que ejercitar y hacer las maniobras de prevención para, por supuesto, estar preparados ante una tragedia de estas. Exactamente, tal cual. Felipe, bueno, en relación con esto, la semana pasada nosotros hacíamos una entrevista en Salta porque con Javier Mació, que es del sindicato del gas y del petróleo, y él advertía algo que nosotros en realidad desde Interrogantes venimos advirtiendo hace mucho tiempo,
cómo también en Salta y en todo el noroeste, se empiezan a relajar algunas cuestiones respecto de los controles en materia de instalaciones de gas, ¿no? Nos decía Mació cómo se ha empezado a tercerizar algunas responsabilidades que tenía la empresa cuando era Gasnor, la que venía desde Gas del Estado, y cómo hoy en materia de inspecciones de instalaciones, de cañerías, esto también está relajado. Digo, ¿está bueno que esto pase en pos de este plan de, bueno, liberamos, dejamos que el mercado, o las regulaciones son necesarias y hay que aplicarlas como corresponden? Mirá, el COPAIPA es el consejo profesional más importante de la Argentina por el rol que tiene la seguridad pública y permanentemente está velando para que en todos los proyectos donde tiene delegada la responsabilidad, o sea, en los proyectos sísmicos, o sea, de estructura, los proyectos eléctricos y de higiene y seguridad, se cumplan absolutamente todas las normas. Pero nosotros no tenemos el poder de policía, nosotros lo podemos cumplir y verificar en los proyectos. Después hay que ver que eso se cumple en el lugar donde se ejecuta, porque si no, no sirve de nada. Y es ahí donde cobra un rol enorme las regulaciones, el Estado, que tiene el poder de policía, o las empresas a las que se le ha delegado, o los entes reguladores, ¿no es cierto? Entonces, todo esto conforma un mecanismo, un sistema que tiene que trabajar en sintonía y verificando que lo que dicen las normas y los proyectos se cumplan en el lugar, porque de nada sirve que vos diseñes un edificio adecuadamente, lo hagas con la cantidad de acero o cuantía que se llama técnicamente adecuada, que ponga los estribos a la distancia que corresponde, que haga las fundaciones a la profundidad y con la densidad que dice la norma, y resulta que después, cuando vas al terreno, le pongas hierro de menos, claro, o no pongas el hormigón que corresponde. El hormigón, no la parte de hierro, sino lo que es la parte de hormigón propiamente dicho, tiene que tener una preparación determinada, ¿no? Para que tenga la resistencia adecuada. Esa preparación incluye no solamente cuando se produce el vaciado del hormigón en los encofrados, sino que después hay que mantenerlo en una situación determinada, con una humedad determinada, para que se termine de producir las reacciones químicas que generan que el hormigón ya a los 21 días alcanza el 90% de su resistencia, ¿no es cierto? Claro. Y de ahí en más hacia el futuro. Pero si vos no lo haces, ese hormigón no va a tener la resistencia con la que se calculó. Entonces es muy importante que siempre esté, tanto en la elaboración del proyecto como en la dirección técnica, siempre esté presente un profesional y por supuesto que los organismos de control, las municipalidades, los policías de obra, que son los municipios, estén también presentes. En este caso, yo te digo, el municipio de Capital y otros, particularmente el de Capital, está muy presente en los últimos años porque justamente a través de un convenio con el COPAIPA ha contratado muchos profesionales, tiene cerca de 40, que justamente llevan a cargo estos relevamientos, además de inspecciones en todo lo que es seguridad e higiene, ¿no? Claro. Pero esto no ocurre en todos los municipios. Y Salta es una provincia que tiene uno de los riesgos sísmicos más altos en casi toda su extensión, es zona sísmica 3, en una escala que llega a 4. Claro. ¿No? Así que hay que tener mucho cuidado. Exactamente, tal cual. Bueno, me viene a la memoria, y yo lo decía recién, ¿no? En esto de no solamente el controlar todo esto, sino el tema de los materiales. Ha habido una polémica que ha sido largamente difundida cuando el presidente de la Nación cuestionaba a Paolo Roca por los caños que hacían en la industria argentina y los caños que venían de China, que eran mucho más baratos, ¿no? Muchas veces también en esto que vos decías, en los precios de vida humana no hay precio, digamos, cuando estamos hablando de vidas humanas. Usar un caño en un gasoducto de una calidad o de otra es una diferencia importante, pero también conlleva todo un riesgo. Pero sin lugar a dudas, lo que hay que verificar es tratar de comprar al mejor precio, pero cosas que sean de la misma calidad y que cumplan con las normas, ¿no? Absolutamente, desde la ingeniería se establecen cantidades de normas
a cumplir las normas DIN, las normas ISO, también por supuesto todo lo que tiene que ver con las normas CIRSOC, que son las que tienen que ver con la construcción, etcétera, ¿no? Y ahí es donde se establece la calidad con la que deben cumplir cada una de las construcciones o también de los equipos, etcétera, ¿no? Porque cada uno tiene su norma particular y Claro. no es caprichoso. Esto tiene que ver con condiciones de eficiencia, condiciones de seguridad, por supuesto, y hay que respetarlas, ¿no? Claro. Y el rol capacitador que le corresponde también a la gente que va a manejar esos materiales. No cualquiera puede manejarlos. Pero lógicamente es un poco lo que yo trataba de dejar como idea de que no solamente debe cuidarse todo el proceso de proyecto, o sea, el diseño, o sea, de la estructura, o sea, de la instalación de gas o lo que sea, sino después verificar que eso que Claro. se ha proyectado se cumpla en la obra, en el lugar, ¿no? Ujú. Y obviamente para eso necesitas personas competentes, personas capacitadas, en muchos casos, como en el caso de Gasnor que vos mencionabas, tienen que ser personas matriculadas, ¿no? Además de ser profesionales. Exactamente. Bueno, claro, hoy ya no es más Gasnor, ¿no? Hoy es Naturgy, ya ni siquiera tenemos, Hoy es creo Naturgy. que, sí, tenemos creo que tiene una oficina que tiene, con teléfonos prácticamente, ¿no? Ya no hay personal con el que uno pueda conversar. Así es. Desafortunadamente hay una tendencia a eso, ¿no? A que todo se haga virtual o vía correo electrónico o vía página o vía un bot, ¿no? Exacto. Pero bueno, evidentemente va a haber que tener presente que en cuestiones de seguridad hay que dar y privilegiar, por sobre todo, que estas empresas, así como los organismos que tienen la responsabilidad de preservar la seguridad pública, lo hagan de la manera más eficiente posible. Exacto. Bueno, Copaipa tiene una representante en la Cámara de Diputados de la provincia. Cualquier cosa podría pedir, aunque sea un pedido de informe, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, creo que hoy Ujú. va a pedir justamente esto que yo comentaba, ¿no? Que por favor actualicemos el plan de Mirá. gestión del riesgo sísmico Ujú. y que se lleve adelante acciones tendientes a su amplia difusión en toda la provincia, ¿no? Porque realmente consideramos que es oportuno hacerlo. Exactamente, tal cual. Felipe, gracias por atendernos esta mañana. Fuerte abrazo. Todo lo contrario, gracias a vos. Que andes muy bien. 9 de la mañana, 2 minutos.